esperar que las instituciones públicas nos ayuden es absurdo. No hay capacidad económica para tantos empresarios, tantos hosteleros. ¿Cómo están? Buenas noches. Los hosteleros necesitan saber cuanto antes si habrá prórroga para los ERTEs de sus plantillas más allá del 30 de septiembre, pero la Federación de Hostelería pide a sus asociados que busquen alternativas para sobrevivir a la pandemia. También les contaremos que la policía local se tiene que enfrentar a diario con situaciones graves en las que hay personas que han resultado heridas. Su actuación puede ser determinante para atender a esos ciudadanos hasta que acudan los servicios de emergencia. Por eso, el Ayuntamiento de la capital les dota de mucho más material preventivo. La decisión primero de adquirir unos botiquines para los coches de la policía local, para todos ellos, y lógicamente acompañar esa adquisición de una formación adecuada para que pudieran estos primeros intervinientes desarrollar las funciones. Y en el equipo de gobierno capitalino esta mañana se han aprobado las modificaciones de una veintena de ordenanzas. No habrá subidas ni bajadas impositivas, solamente actualizaciones de la normativa fiscal del ayuntamiento que no se acometían desde el año 2016. No se produce ni modificación impositiva, es decir, ni al alza ni a la baja. No hay ni subida ni bajada de impuestos, para entenderme. Y esta tarde en el Palacio de la Isla hemos presenciado una interesante conferencia, la opinión de los periodistas de los 5 continentes acerca del tratamiento de la información durante la pandemia. El libro se llama COVID-19 Periodistas y es obra del comunicador leonés Pedro Lechuga Mayo. Es curioso cómo países que en ocasiones quizás les miramos por encima del hombro, en esta situación concreta de la pandemia se comportaron de una manera mucho más ejemplar que otras sociedades. En deporte les contaremos que el coronavirus está haciendo estragos en el Villa de Aranda. Un jugador de la plantilla ha dado positivo y otros miembros tanto del plantel como del cuerpo técnico han mostrado síntomas de la enfermedad. Todos se encuentran confinados en sus casas y se espera el aplazamiento de los próximos partidos de los amarillos. Esperando a que nos llamen de sanidad los rastreadores famosos. En principio, pues para que nos hagan unas pruebas PCR para determinar lo que tenemos que hacer, el número de contagios que pueda haber. Esperemos que no haya ninguno más, pero tiene pinta de que pueda haber alguno. Avanzamos el tiempo. Mañana viernes entrarán vientos del norte que dejarán un apreciable descenso de temperaturas. Habrá lluvias persistentes en el extremo norte y chubascos débiles en el resto de la provincia. Llega el momento de la charla, de la opinión. Hoy recibimos la visita del abogado Ignacio Díez Navarrete. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y del también abogado y rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona. Bienvenido. Hola, buenas noches. Y ambos bienvenidos a esta nueva temporada de la 8 Burgos y por ende de este informativo nocturno. Gracias por querer acompañarnos de nuevo. Gracias a vosotros. Tenemos otra temporada aquí, como los deportistas, ¿no? Otra temporada y a ver cómo que terminamos al final de la liga. Reitero mi agradecimiento. Por cierto, os dije feliz verano, ¿no? A finales de junio. Nacho, ¿qué ha cambiado desde finales de junio ahora a finales de septiembre para vosotros? Muy pocas cosas, ¿no? La verdad es que a nivel informativo yo diría que prácticamente nada, porque no ha habido ni siquiera desconexión, ¿no? Ha sido un punto y seguido continuo y lamentablemente no ha cambiado aquello que hubiésemos deseado todos que cambiara, ¿no? Que es la situación que nos tiene atenazados de esta pandemia, que esperemos que en esta temporada, por encima de cualquier otra cuestión, sencillamente desaparezca. Eso queremos todos y espero que se produzca en los próximos meses porque, Alberto, es imposible desconectar o llevar una vida más o menos normal. Hay gente que sí que lo consigue, ¿eh? A mí me maravilla. Bueno, es difícil, ¿no? Yo creo que la pandemia nos está afectando a todos en nuestros hábitos sociales, nos está afectando en nuestros entornos laborales y en consecuencia pues es muy difícil desconectar, ¿no? No queda más remedio que hacer un ejercicio de realismo, tampoco yo creo que nadie se debe obsesionar, ¿no? Hay que tomar las medidas que nos han recomendado las autoridades sanitarias y a partir de ahí yo creo que tenemos una pequeña lotería, nos puede pasar, pero vamos a tomar las medidas, no hay que dramatizar, pero hay que tener toda la atención y toda la responsabilidad
y tratar de convivir con la situación, ¿no? Todo cambia, nada permanece igual y nosotros tenemos que cambiar y adaptarnos. Yo creo que una actitud inteligente ante la vida y necesaria es adaptarse a las necesidades y contextos, y este es uno complejo, porque hay una crisis de salud, hay una crisis económica, es un momento complejo y no nos queda más remedio que adaptarnos. Bien, pues como no todo es COVID-19 en la vida, Alberto, me vas a servir de perfecta excusa para tocar un tema que no sea relacionado con la pandemia. ¿Cómo habéis empezado este nuevo curso académico en la Universidad Isabel I? Bueno, pues hemos empezado como le terminamos, con mucha normalidad, porque nosotros, al ser una universidad online, pues hemos seguido trabajando con total y absoluta normalidad, ¿no? No nos hemos visto abocados a lo que se han visto abocados otras instituciones educativas, ¿no? Que han tenido que hacer pues una improvisación de un sistema de dar en remoto, un sistema de enseñanza, ¿no? Nosotros somos una universidad online y que muchas veces se ha confundido con la enseñanza online. Eso no, esa es una solución en remoto para sustituir una realidad presencial. Nosotros somos una universidad online que los profesores están preparados, tenemos contenidos digitales, una metodología digital, unas prácticas que también se pueden hacer, realidad virtual, realidad aumentada, simuladores. Por lo tanto, en nuestro entorno académico ha cambiado muy poquitas cosas y puede cambiar el estado de ánimo que a veces tienen los estudiantes, pero los estudiantes, tal como estamos viendo también en la matrícula, han optado dentro de las incertidumbres por un modelo seguro, un modelo que no se va a ver sometido a cambios y bueno, pues ha empezado con mucho dinamismo, con mucha gente que quiere estudiar online y bueno, pues ese es el escenario que tenemos. Más grados, más titulaciones. Y más alumnos y más compromiso, porque yo creo que es una época de mucho compromiso con tus alumnos, con los compañeros en la universidad, con la propia sociedad, que vive un momento, además, en la que la propia sociedad se ha dado cuenta que la potencialidad del mundo digital es muy grande. Yo diría que la transformación digital que ha tenido el COVID, es decir, lo que ha hecho que de repente todo el mundo se dé cuenta las inmensas posibilidades que se tenían, que hasta las abuelas hacían videoconferencias con los nietos, ha hecho y que todo este sistema de utilización masiva en el mundo no haya colapsado y que se haya normalizado, ha llevado a que todo el mundo la transformación digital la esté interiorizando como una cuestión normal. Lo está interiorizando en la banca, lo está interiorizando en la sanidad, en los servicios y la gente que se resistía al cambio en educación, pues no le ha quedado más remedio que reconocer toda la potencialidad que tienen estos nuevos métodos, ¿no? Entonces, bueno, pues los que estábamos ya en entornos digitales asumimos con normalidad este tema y sí que observamos que el COVID, si lo único yo creo que ha hecho en la sociedad, si queremos decir un poco positivo, ha sido que ha acelerado, yo diría, en un año o en dos, incluso, que la sociedad se haga más digital, ¿no? Bien, pues a seguir así vamos a continuar porque Nacho se está hablando mucho de Madrid, de la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid en esta pandemia y es algo normal, ¿no? Porque lo que afecta a Madrid afecta al resto de España y sobre todo a esas comunidades cercanas como es la nuestra. La realidad es que la capital de España descarta ahora mismo el confinamiento, el Ministerio tampoco lo ve necesario, la comunidad da pistas ahora de las nuevas zonas a las que podría extender las restricciones y se ha criticado, Nacho, mucho la gestión de la presidenta, así como de la comparecencia que tuvo con el presidente Sánchez esta semana, el lunes. Bueno, lo que se ha hecho con Isabel Díaz Ayuso es política, ¿no? Para unos esa política o sus fines y sus intereses lo justifica todo, incluido hacer esa política en este contexto, y para otros, entre los que me incluyo, pues pensamos que precisamente en estos contextos pues lo que no hay que hacer es aprovechar precisamente estas situaciones para sacar o intentar sacar rédito y ventajismo político del contrario, del adverso, ¿no? Me recuerda mucho cuando al comienzo de la pandemia la gestión caótica del gobierno Sánchez y del gobierno Iglesias era criticada, ¿no? Y cómo precisamente por parte del propio Partido Socialista y por parte de Unidas Podemos pues se argumentaba que no era el momento, recordáis, no es el momento, ahora no, ya pasará todo y haremos revisión y haremos examen. Bueno, lo de Isabel Díaz Ayuso ha sido cacería política.
Y todos vemos cómo determinados medios de comunicación solo tienen el foco puesto en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, como que el COVID fuese tan inteligente para distinguir la frontera que hay entre Segovia y Madrid. Y entonces, como es muy inteligente, sabe, dice, voy a entrar por aquí para meterme directo a Madrid y generarlos. A veces los políticos dan tanta pena, que de pura tontería permanente que tienen que sacar por la boca, porque tienen que continuamente decir algo, pues también le ponen fronteras al COVID, ¿no? Y lo que decía, hablar de una determinada comunidad autónoma cuando todos somos conscientes que el problema está en todas las comunidades autónomas de España en este momento, pues es sencillamente política rastrera, baja, fundamentalmente del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Vamos a ver cómo enfocan esta cuestión aquí en Castilla y León, porque en nuestra comunidad le ha pedido al ministro de Transportes que aumente los controles en los desplazamientos desde Madrid. No se ha hablado de restringir la movilidad desde la capital de España, pero sí más celo en las medidas preventivas con los viajeros. Lo que le solicitamos es que los trenes tengan un sistema de venta de billetes que introduzca un algoritmo que impida que se llene más del 50% de los vagones y que se vendan billetes enfrentados unos a otros, es decir, que la gente no se siente enfrentada una a otra. No se trata de madrileñofobia ni de nada que se le parezca. Se trata de lo que nos ocurre con aquellas comunidades con mayor incidencia, porque nos ocurre lo mismo con nuestras relaciones con La Rioja, no con nuestras relaciones con Aragón o con el País Vasco. Ese vicepresidente de la Junta, Alberto, poco se puede hacer, ¿no?, desde esta tierra, pues, salvo medidas como estas que pueden intentar tener algún efecto en los desplazamientos. Bueno, yo creo que son medidas de prudencia, ¿no? Lo que nos decía el vicepresidente es totalmente racional, ¿no?, que se tenga en cuenta el nivel de ocupación en el transporte público, que no se pongan frente por frente los pasajeros, que incluso desde mi punto de vista incluso se pueden hacer temas de controles de temperatura, que no sería tampoco ninguna medida excepcional. Y en definitiva tenemos que convivir con estas molestias e incomodidades, ¿no?, todos los ciudadanos, porque son necesarias para prevenir la pandemia, ¿no? Y lo que en este punto a mí me parece muy importante que se escuche a los expertos. A mí me preocupó profundamente esa comisión de expertos que era inexistente en plena crisis, a mí me puso los pelos de punta, y ahora yo creo que tienen que hablar más los expertos, a la clase política le toca escuchar más esa realidad y sobre todo tener un grado de consenso, porque nos estamos jugando mucho, no solamente la salud de cada persona, ya tenemos muchos muertos, tenemos una situación que lo poníamos al principio del programa de incomodidad personal y una situación económica que también es preocupante. Por lo tanto, es la hora de sumar y no de enfrentar y dividir. Al hilo de lo que decías tú del comité de expertos, esta misma semana en una entrevista el ministro de Sanidad reconocía no haber vuelto a tener en meses una reunión con ellos, e incluso desconocía si Fernando Simón sí que la había tenido. Con el ministro vamos ahora porque él dice que la situación en Madrid es muy complicada. Salvador Illa advierte de que van a venir semanas muy duras, cito textualmente. No ve en este momento necesario confinar Madrid si se toman las medidas adecuadas, y en eso, en ver si las medidas actuales se extienden y cómo está el gobierno madrileño. Vienen semanas duras en Madrid y que por tanto hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma. ¿Os parece esto el último aviso para navegantes por parte del gobierno? Estas declaraciones vienen semanas muy duras. Pero a mí lo que me gustaría saber es, tanto en el caso de Illa como en el caso de Igea, como en el caso de todos y cada uno de los que más o menos utilizan o lanzan mensajes a la opinión pública como estos, ¿a quién dirigen estos mensajes? ¿A quién se dirigen? O sea, ¿a los ciudadanos? En general, al aire, al viento, es decir, van a venir semanas muy duras, ojito lo que va a pasar aquí. Es decir, no sé, no entiendo, no entiendo por qué Igea establece este mensaje que sí, que puede estar justificado desde los términos de prudencia, pero que al final lo que hace es poner el foco que no estaba puesto en cuidado los que vienen de Madrid, que no nos vayan a contaminar. Bueno, al día siguiente vendrá Madrid y dirá, oiga, que no vengan los de Palencia, porque en Palencia la Junta ha adoptado medidas para que esté, de alguna forma, restringidas algunas posibilidades en Palencia. Y Murcia dirá lo propio y tal. Y al final es que estamos
otra vez en los mensajes totalmente desconexos, descoordinados, advertencias y amenazas. Entonces, yo de verdad os digo, no sé si ella se refiere a quién, Ayuso, le está diciendo que, o a los ciudadanos de Madrid, ojito, que este es el último aviso, como tú muy bien decías, y la siguiente, sartenazo. O sea, de verdad, yo sinceramente, yo no los entiendo. O sea, yo cada día ya entiendo menos a los políticos con carácter general cuando hablan de casi todo, pero especialmente de todo lo relacionado con el COVID, ya no los entiendo. Ya lo de creerles es otra cosa, eso ya no los creo hace mucho tiempo. Hay quien puede entender que sean declaraciones que sean la antesala a una amenaza de confinamiento total, algo que yo estoy convencidísimo que ahora nadie se atreve a hacer, ni siquiera a suponer o a predecir, ¿no, Alberto? Es que es una situación realmente complicada y los ciudadanos de a pie la vivimos con cierta perplejidad, ¿no? Es decir, el Estado, el papel del Estado, porque la frase del ministro ha sido: vienen semanas muy complicadas para Madrid. Bueno, si vienen semanas, como bien decía antes Nacho, el virus no distingue fronteras, ¿no? Si vienen semanas complicadas, van a venir semanas complicadas para España en su conjunto, porque vemos que la situación sanitaria en la provincia pues es distinta en Miranda que la que puede ser en Burgos. Vemos lo que está pasando en La Rioja, vemos lo que está pasando en Madrid. Por lo tanto, no es Madrid, ¿no? Cuando se dice para Madrid, yo creo que viene una situación complicada para el Estado español. Aquí lo que se debiera dar es una actitud de coordinación, de colaboración y de cooperación entre las comunidades autónomas y el Estado. Es decir, y cualquier discrepancia, discutirla con los expertos fuera de los micrófonos y fuera de los escenarios para tratar de llegar a soluciones de consenso. El problema es que se está poniendo por delante como un interés preferente el rifirrafe político. Esto me da a mí personalmente mucha pena y además me produce muchas inseguridades desde el punto de vista personal. Yo creo que la gravedad de la crisis no está siendo ejemplar, la conducta del poder político y de las relaciones entre administraciones, ¿no? Que creo que debe permanecer, como he dicho, la coordinación, la colaboración, la cooperación, en lugar de poner como punto en el foco, en el punto de mira, la discrepancia, ¿no? Yo creo que el problema es nacional, es europeo, pero es un problema nacional que exige medidas nacionales y que tienen que colaborar y coordinar tanto las administraciones de las comunidades autónomas como de los municipios. Pues ayer precisamente en esta mesa también poníamos en bandeja para los espectadores un problema nacional, ¿no? Nos preguntábamos, teníamos el interrogante de ¿faltan médicos? ¿Faltan docentes? Bueno, pues acabamos el informativo y ya recibimos varios mensajes de espectadores que decían: no sé si faltarán médicos, lo que faltan es buenas condiciones y seguridad para los médicos que hay en España y que no están trabajando en su país. Pero ¿hay tantos como para que dejen ese vacío en la sanidad española? Pues seguramente faltan médicos, faltan muchas más profesiones y muchos más servidores públicos. En condiciones normales, posiblemente no sería tan acuciante esa necesidad, aunque es verdad que antes de la pandemia, en la tertulia hemos comentado varias veces pues problemas de médicos, de existencia de médicos, de servicio de médicos, sobre todo en el ámbito rural, especialmente en el ámbito rural y también a veces en Burgos, por ejemplo, ¿no? Capital, pero claro, yo en esta cuestión soy un poco más o intento ser un poco más realista, ¿no? Es decir, si estamos en una situación excepcional, pues es algo comprensible que no haya un cuerpo de médicos, de sanitarios, de enfermeras, de enfermeros, de todas aquellas profesiones que se necesitan, o de maestros, porque hay que doblar clases, pues no tenemos esos recursos disponibles de inmediato, ¿no? Porque es una situación excepcional. ¿En qué medida el poder político, la administración, debiera de haber previsto todo esto en los últimos meses para que todo esto se fuera proveyendo, dado que la pandemia seguía con nosotros? Pues yo estoy seguro que si hubiese habido una previsión suficiente, adecuada, podríamos haber tenido más contingentes de personal o de cualquier otros recursos necesarios a disposición de los servicios, ¿no? Pero, claro, los ciudadanos también recordamos, y nuestros televidentes lo recordarán perfectamente, cómo habíamos vencido al virus. Claro, porque lo importante es que hace 2 meses habíamos vencido al virus, habíamos salido más fuertes y teníamos que salir a consumir y teníamos que perder el miedo a salir y a irnos de vacaciones
Estas son palabras de Pedro Sánchez Castejón, presidente del Gobierno, dichas en una homilía de las dominicales, creo que fue dominical o de sábado, y hubo incluso 11 o 12 portadillas de todos los periódicos diciendo hemos salido más fuertes, hemos vencido al virus. Entonces, ahora no criminalicemos a la ciudadanía por obedecer a Sánchez. Y sobre todo ese mensaje, que no sé si estaría equivocado o no, pero la verdad que en una de esas homilías que dices tú, dijo abiertamente, creo que haciendo un guiño, ¿no?, al sector del turismo, señores de Benidorm ya pueden venir a España a partir del 1 de julio. Que luego es que luego viene la otra parte. El caso es que ya a nadie le extraña que en vez de que la atiendan en una consulta médica, lo hagan por teléfono. No solamente eso les puede perjudicar a los pacientes, sino también a nuestros siguientes protagonistas. Son los médicos residentes que comienzan su formación en un momento en el que la atención presencial es mínima, no existe. No es lo mismo atender a un paciente en persona que a través del teléfono. Es una de las dificultades a las que se van a enfrentar los casi 500.000 que estos días ocupan sus puestos en los centros sanitarios. En muchos casos, esos centros están saturados. Creen que su formación se va a ver comprometida. Los médicos residentes ocupan sus puestos en hospitales y centros de salud en una situación totalmente irregular. Estamos desbordados y tenemos bajísima calidad asistencial para poder dar docencia. De los 450 que empiezan a formarse, 170 son médicos de familia. Llegan a las consultas en un momento en el que la atención es a través del teléfono, apenas ven pacientes. Un residente que el 60% está escuchando conversaciones telefónicas va a terminar hartado. Rubén empezó su residencia hace poco más de un año. Vio a los primeros enfermos cuando la atención era sin mascarilla y cercana. Sabemos todos que nos estamos formando peor, pero aún así estamos ahí para echar una mano en urgencias, en los teléfonos. Ahora le toca formarse en el hospital, rota por los diferentes servicios. Seguimos estudiando y seguimos teniendo toda la formación continuada que deberíamos tener, aunque es verdad que sin ese componente práctico que da el ver pacientes. Durante la pandemia la formación no ha importado. No ha habido ningún residente que se haya negado a entrar en zona COVID, no ha habido ningún residente que se haya negado a acudir al teléfono. La docencia cambia por completo en un momento en el que los médicos son más necesarios que nunca. Pues ya les ven con todas las ganas de trabajar del mundo en el peor momento del mundo también, Alberto. Sí, bueno, conectando con lo que decías, yo creo que faltan médicos en primer lugar. Yo creo que el numerus clausus ha habido una mala planificación en el sistema español. Tenemos cientos de estudiantes españoles que están estudiando en el exterior medicina. Muchos de ellos no vuelven porque las pruebas MIR son unas pruebas basadas en el test y en el sistema memorístico, no la elección de la especialidad que uno quiere hacer y que le gusta, como en los sistemas muy avanzados del mundo, que tienen grandes sistemas sanitarios también, como Alemania, Inglaterra, etcétera. Y en tercer lugar, luego están las plazas públicas que se ofertan, que en este escenario de crisis también son insuficientes. Por lo tanto, yo diría que faltan médicos en origen, que el sistema MIR yo creo que merece una modernización, porque muchos médicos no están haciendo la especialidad que realmente quieren, porque ha sido fruto de un examen. Y en tercer lugar, les está tocando trabajar, los que están en las prácticas MIR, en un contexto para el que no está preparado el sistema, ¿no? Porque ellos, la telemedicina, que es una realidad, no se han formado tampoco en sistemas de telemedicina, ¿no? Y volvemos a lo que decíamos antes, se están improvisando sistemas digitales, pero eso no es la telemedicina, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que tomar conciencia es que dentro del sistema sanitario hay que producirse una profunda transformación, ¿no? Desde el número de plazas en la medicina, los sistemas de acceso a las especialidades, la introducción de la tecnología a la medicina. Hoy sabemos que se está operando en el mundo con kilómetros de distancia en muchos casos, el desarrollar la telemedicina y ahora, lo que he dicho todo esto, tengo que decir que estoy seguro, conociendo la tremenda vocación que tienen los médicos, ¿no? Que tienen una vocación de servicio a prueba de las condiciones más dificultosas, que están poniendo todo de su parte, que están obteniendo lo mejor y que también están teniendo una experiencia que yo creo que muchos de los anteriores no la han tenido, ¿no? Por lo tanto, no tengo ninguna duda que la voluntad va a ser inequívoca, porque la voluntad de servicio es grandísima en ese colectivo. Y lo mismo que dice Alberto de los facultativos, ¿dirías, Nacho, de los docentes? Sí, pero el problema, yo el diagnóstico coincido al 100% en ambos casos, tanto en la medicina como en la docencia, porque realmente también
ha habido un problema en ese aspecto de planificación, ¿no? Pero seamos realistas. El debate de faltan médicos, faltan docentes, no es por el COVID, no es ni siquiera motivado por una situación de emergencia y de necesidad como es esta, sino que viene de muy atrás. Y gobiernos tras gobierno, gobiernos autonómicos, gobierno central, años y años, siguen sin resolver esto. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? pero creo tampoco que de verdad se vaya a afrontar ese y otros problemas que tiene la sociedad española, ya no digo a medio plazo, desde luego en ningún caso a corto, vamos, ni en bromas. Este tema precisa una reforma estructural profunda. Claro. Y tanto que profunda. Y con mucho coste. Sí. Y bueno, y que ambas profesiones, hay que reconocerlo, están muy mal pagadas en ambos casos. Sí, en España están muy mal pagadas en este país. Pues Alberto Gómez Barahona, Ignacio Díaz Navarrete, mil gracias por vuestra presencia. Os doy de nuevo la bienvenida a esta nueva temporada, que esperemos terminemos mejor de lo que empezamos en cuanto a temas de actualidad. Gracias, buenas noches. Ellos se marchan. Hasta aquí la opinión, 2 minutos y toda la información. Esperar que las instituciones públicas nos ayuden es absurdo. No hay capacidad económica para tantos empresarios, tantos hosteleros. Ya estamos aquí, los hosteleros necesitan saber cuanto antes si habrá prórroga para los ERTEs de sus plantillas a partir del 30 de septiembre. Pero la Federación de Hostelería pide a sus asociados que busquen alternativas para sobrevivir a la pandemia. La policía local se tiene que enfrentar a diario con situaciones graves en las que hay personas que han resultado heridas. Su actuación puede ser determinante para atender a esos ciudadanos hasta que acudan los servicios de emergencia. Por eso, el ayuntamiento les dota de mucho más material preventivo. Tomamos la decisión primero de adquirir unos botiquines para los coches de la policía local, para todos ellos, y lógicamente acompañar esa adquisición de una formación adecuada para que pudieran estos primeros intervinientes desarrollar las funciones. En el ámbito político les contaremos que en el equipo de gobierno de la capital esta mañana se han aprobado las modificaciones de una veintena de ordenanzas. No habrá subidas ni bajadas impositivas, tan solo actualizaciones de la normativa fiscal del ayuntamiento que no se acometían desde el año 2016. No se produce ni modificación impositiva, es decir, ni al alza ni a la baja. No hay ni subida ni bajada de impuestos, para entenderlo. Y esta tarde en el Palacio de la Isla hemos asistido a una interesante conferencia, la opinión de los periodistas de los 5 continentes acerca del tratamiento de la información durante la pandemia. El libro se llama COVID-19 periodistas y es obra del comunicador leonés Pedro Lechuga Mayo. Es curioso cómo países que en ocasiones quizás les miramos por encima del hombro, en esta situación concreta de la pandemia se comportaron de una manera mucho más ejemplar que otras sociedades. En deportes, el coronavirus está haciendo estragos en el Villa de Aranda. Un jugador de la plantilla ha dado positivo y otros miembros, tanto del plantel como del cuerpo técnico, han mostrado síntomas. Todos se encuentran confinados en sus casas y se espera el aplazamiento de los próximos partidos de los amarillos. Esperando a que nos llamen de sanidad, los rastreadores famosos, en principio pues para que nos hagan unas pruebas PCR para determinar lo que tenemos que hacer, el número de contagios que pueda haber. Esperemos que no haya ninguno más, pero tiene pinta de que pueda haber alguno. Avanzamos el tiempo, mañana viernes entrarán vientos del norte que dejarán un apreciable descenso de temperaturas. Habrá lluvias persistentes en el extremo norte y chubascos débiles en el resto de la provincia.
Pues comenzamos actualizando datos sanitarios. Burgos ha sumado 123 casos de COVID-19 y por segundo día consecutivo ninguno diagnosticado en las últimas 24 horas. Sí que hay que lamentar otro fallecimiento en hospital. En total hay 79 pacientes ingresados en los 3 principales centros sanitarios y 10 se encuentran en la UCI de Lubu. En este momento tenemos 88 brotes activos con 635 casos asociados. En lo que respecta a los centros educativos, hoy se ha tenido que cerrar 5 nuevas aulas en 4 colegios de Burgos. La Consejería de Sanidad va a reorganizar las labores de rastreo de los contactos de los casos positivos. Lo van a hacer para descargar la atención laboral. Atención primaria. A partir de ahora, el trabajo que realizaba la UME va a ser asumido por militares del Ejército de Tierra y, si fuera necesario, también del Ejército del Aire. Carla Martín. Las labores de esos rastreadores militares, que se van a ir incorporando progresivamente, se van a dirigir desde aquí, desde el acuartelamiento Diego Porcelos. La Junta ha solicitado 245 efectivos para sustituir a la UME, a la Unidad Militar de Emergencias. Se van a crear 8 secciones pertenecientes a las unidades con base en Burgos, León, Salamanca, Valladolid y Madrid. De esta manera, la Consejería de Sanidad vuelve a reorganizar el rastreo de los contactos de los positivos para reducir la tensión en los centros de salud. Las medidas anti-COVID, las mascarillas, el gel, han supuesto un desembolso añadido en la vuelta al cole de las familias. Más gravoso cuando se trata de hogares con menos recursos. Las familias inmigrantes lamentan que se asocie con ellos el absentismo cuando no es así en la mayoría de los casos y cuando además el ir al cole les supone un esfuerzo económico para toda la familia. Siham es marroquí, tiene 3 hijos. Están en el colegio. La mayor tiene 12 años, su hermana tiene 10 años, el pequeño tiene 5 años. Hoy ha acudido a esta ONG para solicitar una beca escolar que no es fácil conseguir. Buenos días, porque hay más de un centenar de peticiones para 40 programas de ayuda. La educación es importante y tienen que aprender, tienen que estudiar, tienen que avanzar, tienen que buscar su vida, su futuro. Muchas de las personas migrantes que han llegado hasta aquí, uno de sus intereses es que sus hijos tengan un buen estudio y una buena formación. Por eso Daniela, brasileña y con 4 hijos, se queja de que se relacione absentismo escolar con inmigración. No creo que sea justo, ¿sabes? No creo que sea justo porque los inmigrantes que conozco, pues la gran mayoría sí, que en ningún momento se plantearon y no llevar a los niños al colegio. Ella y su marido hacen un gran esfuerzo para que sus hijas puedan estudiar. Este año tiene que sumar a los gastos habituales el de las mascarillas. Pues por las 2 pequeñas, haciendo un cálculo un poco por encima, pues saldrá 60 euros al mes. Es una de las hijas de Daniela. Ella ha sufrido durante meses las dificultades de la educación online. Mis hermanas pequeñas dependían mucho de mí y de mi hermano para ayudarles con las dudas sobre todo. Y claro, compartir un ordenador pues sí que ha sido algo complicado. Por cierto, Catherine está en la universidad. Estudia trabajo social con un objetivo: poder ayudar en un futuro a familias como la suya, a familias sin recursos. Y parece ser que se espera un final de año y un 2021 repleto de convocatorias de empleo público. Va a haber plazas en prácticamente todas las administraciones. Y esa oportunidad histórica se nota en las academias de formación. Hay más alumnos de nuevos perfiles. Trabajadores de los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19, como la hostelería o el turismo, intentan conseguir empleos más estables. Es un buen momento para decidir opositar. Hay miles de plazas convocadas, otras muchas quedaron paralizadas por la pandemia y se esperan además nuevas convocatorias. Llevamos retrasando las convocatorias y cuando salgan van a ser ofertas muy potentes. Y las academias lo están notando con un incremento de alumnos en las últimas semanas. Y sí que estamos haciendo muchas matrículas, está viniendo mucha gente. Se busca conseguir un puesto de trabajo estable. Es el caso de Ana, que prepara las oposiciones a técnico de laboratorio del SACIL. Garantizar una estabilidad laboral que hasta ahora no he encontrado. Yo ya tengo 34 años y yo creo que todos más o menos de mi generación estamos parecidos. La crisis del coronavirus ha añadido nuevos perfiles de opositores. Están llegando trabajadores de los sectores más afectados, como la hostelería o el turismo. 40 y tantos que se ha quedado
en situación de desempleo, que está en desempleo de larga duración, mujeres, que está en ERTE y necesita una solución. A la formación presencial se suman opciones como el streaming o la online, cada vez más demandadas. O sea, no tener que venir aquí a la academia si no se sienten seguros. Hay muchas plazas, pero también una gran competencia. Por eso las academias aconsejan preparar las oposiciones sin prisa, como un objetivo a medio-largo plazo. En Burgos, el Ayuntamiento está en coordinación con la Universidad y la subdelegación del Gobierno para evitar la celebración de novatadas entre los universitarios. Policía local y nacional van a realizar dispositivos especiales para que estas concentraciones no se produzcan en un contexto sanitario en el que están prohibidas las reuniones de más de 10 personas. La Policía local, Policía nacional, va a estar vigilante en coordinación con la Universidad de Burgos de que estas prácticas no se produzcan y que vamos a intensificar todos los refuerzos de coordinación entre las instituciones, tanto la Administración local como la Administración General del Estado, para intentar que estas prácticas no se produzcan en el ámbito universitario. Vamos a hablarles ahora del comunicador leonés Pedro Lechuga Mayo, que ha recogido en su primera aventura literaria la opinión de periodistas de los 5 continentes acerca del tratamiento de la información durante la pandemia. Les ha preguntado por la disciplina de la ciudadanía, el sensacionalismo o los bulos. A principios de abril, el gobierno de Turquía retuvo 150 respiradores comprados por España. Este acto pudo verse desde allí como un gesto de protección hacia sus ciudadanos y desde aquí como una decisión totalmente insolidaria. De esta reflexión nació COVID-19 Periodistas, una serie de entrevistas a profesionales de la comunicación de 19 países. Hay países que van a sorprender. Por ejemplo, nuestros vecinos de Portugal, que siempre pongo ese caso. Cuando todavía el gobierno no había declarado el confinamiento, cientos de miles de portugueses se autoconfinaron en casa. El decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León conversa con 19 compañeros sobre asuntos como la proliferación de bulos, muy ligada a la credibilidad de los medios de comunicación, o el sensacionalismo. Quizás hemos autoprotegido demasiado, hemos querido autocensurarnos para evitar herir sensibilidades de gente que estaba confinada, gente que tenía a lo mejor sus padres o sus madres en las residencias. Una de las conclusiones de estas conversaciones para Lechuga Mayo es que si el virus se hubiera originado en Europa, quizás no habría llegado a convertirse en pandemia. Esto ha demostrado que en China el supuesto origen de la pandemia, no hubiera libertad de prensa, favoreció positivamente que lo que era una epidemia se convirtiera en pandemia. Este libro ha servido al autor para hacer autocrítica. Los periodistas no estuvimos a la altura de las circunstancias en un primer momento y me explico por qué. Nos creímos las fuentes oficiales. Y para darse cuenta de que el periodismo ha vuelto a convertirse en referencia. Septiembre no solamente es el mes de la vuelta a las aulas, también es el mes de estreno del curso político. El Partido Popular, con Carolina Blasco al frente, busca su espacio como líder de la oposición tras el acuerdo del Partido Socialista y Ciudadanos para lo que resta de mandato. El Grupo Municipal Popular ha iniciado el curso político con fuerzas renovadas y Carolina Blasco al frente. Ante el inminente pacto de gobierno entre PSOE y Ciudadanos, el PP asegura ser la única oposición y la única alternativa. No solamente somos la única oposición que en este momento hay en la ciudad al gobierno de Daniel de la Rosa, sino que también, adicionalmente, somos la única alternativa. Por eso Blasco pide altura de miras ante la sumisión de Ciudadanos y Podemos, a los que considera que les falta conocimiento. Altura de miras no es la sumisión que practican Podemos y Ciudadanos, que levantan la mano sin ningún tipo de... no cuestionan absolutamente nada. Claro, también es cierto que para cuestionar hace falta conocimiento. Blasco también ha criticado al alcalde, al que no considera un líder y al que reclama certezas. Esta ciudad necesita un líder y necesita una persona que se responsabilice de lo que ocurre y de lo que no ocurre y que no busque responsables, ficticios además en gobiernos anteriores. En cualquier caso, el PP cree que este mandato se completará porque no hay hueco para las mociones de censura, principalmente por culpa de Vicente Marañón, al que ha señalado como el único problema por su bipolaridad. El problema es la bipolaridad manifiesta que actualmente tiene Ciudadanos, al menos en la ciudad de Burgos.
que se está manifestando solo y exclusivamente como una marca blanca que se pega a quien, de alguna forma, pues más rentabilidad política le da. Y la verdad que es una pena, porque no creo que ese sea el Ciudadanos que quienes apostaron por ellos quieren ver. En este contexto, los populares tratarán de recuperar un papel más relevante en el ayuntamiento, pero deberán esperar a un nuevo examen en las urnas para el que quedan más de 2 años. En el equipo de gobierno esta mañana se han aprobado las modificaciones de una veintena de ordenanzas. No habrá subidas ni bajadas impositivas, lo que sí que va a haber es actualizaciones de la normativa fiscal del Ayuntamiento de la capital que no se acometía desde el año 2016. Lo más destacado es la incapacidad para llevar a efecto el acuerdo unánime de los grupos municipales para bonificar el impuesto de bienes inmuebles a esas empresas que registren pérdidas en este contexto económico marcado por la pandemia. La normativa no da a lugar estas modificaciones y el IBI se deberá pagar de forma íntegra. Aquel acuerdo por los 5 grupos municipales hubo unanimidad, fuimos de los primeros ayuntamientos, si no el primero, en conseguir esa unidad política de acción para hacer frente a la crisis, pues no se ha podido ver plasmada en las ordenanzas en su totalidad. Y hemos de decirlo así, hemos de pedir disculpas. Los hosteleros están muy pendientes de si habrá prórroga para los ERTEs de sus plantillas a partir del 30 de septiembre. Ellos estiman que ha sido una medida idónea para evitar el cierre de sus negocios. Pero la Federación de Hostelería pide a sus asociados que busquen alternativas para sobrevivir a la pandemia. Después de meses con los establecimientos cerrados, los hosteleros han tenido un verano con una importante caída de ingresos. La ocupación hotelera no ha pasado del 50%. Si en tu temporada alta no eres capaz de llegar al 50%, pues ya te estamos diciendo que la situación es muy mala. Y el futuro no se presenta nada halagüeño. Si el turismo no ha repuntado en verano, no se esperan buenos datos para el otoño. Tampoco habrá clientes de empresa. La previsión es que tanto el turismo de ocio como empresarial va a ser pequeño. La acostación a los hoteles va a ser muy pequeña y a su vez eso repercute en una hostelería directamente, ¿no? El dinamismo de la ciudad se muere. Pero la Federación de Hostelería recomienda a sus asociados que busquen soluciones. Deben reinventarse en este escenario adverso. Lo que no podemos es estar todo el día pensando que venga una administración pública a salvarnos, porque hemos visto que eso va a ser inviable. Entonces, demos una vuelta a esa tortilla. Todo aquello que venga por parte de las administraciones públicas, bienvenido será, se agradecerá, pero sobre todo vamos a empezar a nosotros a generar ese interiorismo de decir, ¿qué puedo hacer yo interiormente para salvar mi negocio? Ahora mismo su principal preocupación es si el Gobierno ampliará la herramienta de los ERTEs más allá del 30 de septiembre. No sabemos qué va a pasar a partir del día 30 y eso hace que ahora mismo el sector esté pues muy nervioso, porque evidentemente yo creo que ha sido la herramienta que de cara a esta pandemia mejor ha funcionado. De ello va a depender en buena medida que a partir de octubre veamos echar el cierre a numerosos negocios hosteleros. Pues precisamente eso, el futuro del sector de la hostelería va a ser objeto de debate en la segunda jornada del ciclo Conversaciones en Evolución. Se va a celebrar el próximo martes 29 de septiembre en el Hotel Landa. El objetivo es reactivar la economía local y mejorar la imagen del turismo en la provincia de Burgos. Lo que queremos es, dentro de estas jornadas, pues promoción del destino Burgos, que se vea un destino en el que generar espacios de reflexión y de conocimiento relativos al turismo y generar valor y productos estratégicos de la ciudad. Y vamos con datos, porque la actividad ha caído un 60% durante la pandemia para la mitad de los autónomos. Según el último barómetro de ATA, la situación se complica para más del 10% de ellos que prevén cerrar antes de fin de año. Este año Moisés ha puesto su ojo más en los álbumes que en el objetivo de su cámara. Toda la campaña de comuniones y la campaña de bodas, que es de lo que vives durante todo el año, la mayor parte del año, pues se ha ido todo al garete. Solo ha trabajado en una boda durante todo el verano. Esperando al año que viene a ver si se pueden celebrar todas las cosas como se han ido celebrando durante todos los años. Porque la mayoría no podría soportar un nuevo confinamiento. Cerraríamos, indudablemente. No se puede aguantar estar 2 meses pagando alquileres, facturas. En marzo la tienda de María acababa de recibir todo el género.
hemos ido consiguiendo ventas, pero bueno, no es como otros años, ¿sabes? Que las ventas sí que han bajado. Begoña aplicó un ERTE a su empleada y tuvo que pedir un crédito ICO para seguir adelante. Claro, el confinamiento de estos 40 días, el almacén estaba en plena temporada, había muchísimo género y con lo cual eso hay que pagarlo. Septiembre está siendo un mes complicado. Estamos con el pie en el cuello, porque prácticamente no nos ayudan en nada. Sí sale alguna ayuda de vez en cuando, pero con eso no se sobrevive. Piden agilidad en las ayudas y que se mantengan los aplazamientos. Y con todo en contra, la tienda donde trabaja Begoña ha vivido un boom. También puede ser que la gente no se ha ido de vacaciones, se han quedado, invierten más en el electrodoméstico, lo cambio. Yo creo que también tiene que ser un poco de eso. Solo 2 de cada 10 autónomos han mantenido o superado las ventas de 2019. Más asuntos. La policía local se tiene que enfrentar a diario con situaciones graves en las que hay personas que han resultado heridas. Su actuación puede ser determinante para atender a esos ciudadanos hasta que acudan los servicios de emergencia. Para que puedan cumplir con esa misión, el Ayuntamiento de Burgos ha comprado 12 botiquines con los que equipar a los coches patrulla. Como complemento, desde hoy los agentes han recibido unos cursos teórico-prácticos para que ellos sepan cómo actuar para detener hemorragias y con ello salvar vidas. Reyertas, peleas, accidentes, caídas en la calle, incluso caídas en los propios domicilios y todos sabemos que media un espacio desde que se persona la policía en ese espacio, en ese lugar y llegan ya los servicios sanitarios de emergencia. Hemos considerado que ese momento, esos minutos son determinantes. Son determinantes para salvar vidas, son determinantes para que la evolución de esa persona sea favorable. Comenzamos los deportes. La Basketball Champions League ha hecho oficial el cambio de formato para la próxima temporada de la competición. La idea original consistía en agrupar a los 32 participantes en 4 grupos de 8 equipos cada uno. Sin embargo, la situación por la pandemia ha obligado a los dirigentes de la BCL a adoptar un cambio drástico. Ahora se van a dividir en 8 grupos de 4 equipos. El Hereda San Pablo ha quedado encuadrado en el grupo H junto al Darüşşafaka turco, el Ostende belga y el Brindisi italiano. Vamos ahora con el Tizona Universidad de Burgos, que sumó su tercera victoria segunda de la pretemporada. El equipo de Jorge Lorduy se impuso con mucha comodidad al Carvajosa salmantino por 87-64. El encuentro comenzó bastante igualado, pero los burgaleses comenzaron a romperlo a partir del segundo cuarto. La intensidad defensiva, las transiciones rápidas y la dirección del canario Ayoce Alonso fueron suficientes para desarbolar a los charros. La siguiente prueba será el sábado en la pista del Oviedo. El Burgos Club de Fútbol ha hecho oficial la incorporación de Unai Elgezábal. El periodista leonés Ángel García Álvarez avanzaba que el central vasco estaba a un paso de ser blanquinegro y hoy se ha confirmado esa llegada. A sus 27 años el vizcaíno ha jugado las últimas 4 temporadas en la segunda división defendiendo las camisetas de Numancia y Alcorcón, equipo en el que militó hasta el pasado verano. Se dispone a tirar. Engañó perfecto. Se lo contábamos en nuestro sumario, la COVID-19 ha hecho acto de presencia en el Villa de Aranda. Un jugador de la plantilla ha dado positivo y otros miembros tanto del plantel como del cuerpo técnico han mostrado síntomas. Todos se encuentran confinados en sus casas. Por si la pretemporada ya no hubiera sido accidentada para el Blasgón y Bodegas Ceres, con el confinamiento de Aranda de Duero, la suspensión de amistosos y las lesiones de gravedad, ahora se suma la llegada del coronavirus. Un jugador de la primera plantilla tuvo síntomas desde el domingo pasado y la PCR confirmó su contagio. Por precaución, el equipo ya no entrenaba desde el lunes y se encuentra confinado en sus domicilios. Además, otros jugadores y miembros del cuerpo técnico también presentan sintomatología. Hay varios chicos y algún integrante del cuerpo técnico con algún pequeño síntoma que en esta época que hay con el frío ya no sabes muy bien a qué puede ser debido, pero
pero enlazándolo todo, pues bueno, te preocupa. Todo el mundo más o menos está bien, no hay nadie que tenga un problema significativo, sino molestias. Ahora están a la espera de la llamada de Sanidad para someterse a los controles preceptivos para determinar cuántos casos se han podido dar en el equipo. Esperando a que nos llamen de Sanidad, los rastreadores famosos, en principio pues para que nos hagan unas pruebas PCR para determinar lo que tenemos que hacer, el número de contagios que pueda haber. Esperemos que no haya ninguno más, pero tiene pinta de que pueda haber alguno. Y a partir de ahí, pues imagino que estar en casa. En cuanto al choque de Puerto Sagunto, la respuesta de la entidad amarilla es bastante clara. A ver, si estamos en casa y no nos dejan salir, no vamos a cometer un delito para ir a jugar un partido, ¿no? Y aparte que lo que queremos es saber realmente cómo estamos, no podemos poner en peligro a nadie. Desde el club ribereño se mantiene con firmeza la iniciativa de respetar al máximo los protocolos establecidos. En ciclismo, Sara Martín ha finalizado en 39ª posición en la contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Imola. La ribereña terminó los 31,7 kilómetros de la prueba en un tiempo de 46 minutos y 51 segundos, a 6 minutos y 31 segundos de la nueva campeona mundial, la holandesa Anna van der Breggen. Sara también acabó detrás de la otra integrante de la selección española, Lourdes Oyarbide, que fue 37ª. Esta mañana hemos tenido sobre todo vientos del suroeste que nos han traído nubes que se alternaban con claros, como nos muestra esta imagen de la capital y también como vemos en la webcam de Acinas. Hemos tenido algunas llovindas que han afectado sobre todo al norte, pero de momento no ha llovido mucho. Y en la imagen de satélite Meteosat vemos esa franja de nubes abundantes que afectaban esta mañana al centro de la península ibérica, dejando allí lluvias y chubascos importantes, mientras que por el norte y por el noroeste alternaban las nubes con los claros, como en nuestra provincia. En la situación prevista para mañana, el anticiclón se coloca al oeste de Portugal y desde allí nos envía una clara entrada de vientos de componente norte, con una línea de inestabilidad que afectará, como vemos, al extremo norte de España. Mañana lluvias abundantes en toda la zona franja cantábrica en el extremo norte, también en el norte de nuestra provincia y sobre todo con la entrada de ese viento norte, un descenso de temperaturas muy apreciable. Concretando para nuestra provincia en este viernes 25 de septiembre. En el norte cielos muy nubosos todo el día con lluvias aquí persistentes. En Espinosa de los Monteros las máximas se van a quedar en solo 10 grados y las mínimas sobre 5. Ya por el Valle del Ebro cielos nubosos con lluvias más débiles, máximas de 13 grados solo en Villarcayo, en Miranda como mucho hasta 14 y las mínimas sobre 7 grados. En toda la zona de Merindades y el norte estará nuboso, como digo, y el ambiente fresco. También por la Bureba y por el este tendremos nubes, aquí se alternarán con claros y quizás surgirán algunos chubascos débiles, por lo general en la cara norte de la sierra. Temperaturas a la baja, máximas que apenas pasarán de los 14 grados en Belorado, en Pradolengo no pasarán de los 12, las mínimas entre 5 y 7. Por el centro y el oeste aquí habrá nubosidad, pero no esperamos lluvias, incluso por el oeste y noroeste los cielos estarán poco nubosos, pero el ambiente será fresco. Las máximas en Melgar, 15 grados, también en Villadiego, en el entorno de la capital apenas pasaremos de los 13 grados, las mínimas entre 6 y 7. Y por el sur también habrá nubes que se alternarán con claros, las temperaturas serán bajas, máximas sobre 14-15 grados y mínimas en torno a 6. En la sierra, algún chubasco débil con temperaturas bajas que no pasarán de los 11-12 grados las máximas. Mañana en Burgos capital destacará sobre todo el descenso de temperaturas por la llegada de vientos del norte claramente. Las máximas se van a quedar en 12-13 grados y las mínimas sobre 7 grados. El fin de semana en general será de cielos nubosos con algunas lluvias débiles y de ambiente fresco porque seguirán entrando vientos del norte-noroeste. Y ahora nos marchamos, gracias como siempre por informarse con nosotros con la 8 de Castilla y León Televisión. Disfruten de lo que queda de jueves y buenas noches, adiós.